Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo estéis viendo este programa. Hoy tenemos otro directo, ya sé que os echabais mucho de menos los directos nuestros, sobre todo los de nuestros dos pilares, que no se me ve, estos dos pilares que tengo aquí arriba, que tenemos por aquí a la Tierra Media, por aquí y a Star Wars por allá. Y hoy toca Star Wars, hoy toca el tercer programazo del Retorno del Jedi. No prometemos si se queda ahí, igual hay más, ya veremos lo que nos dé el programa de hoy. Pero lo que está claro es que si te gusta la Guerra de las Galaxias, si te gustan las películas de ciencia ficción donde aparecen droides y no robots, este es tu episodio, este es tu programa y aquí tengo estos dos pedazos de compañeros, amigos. ¿Qué tal, chicos? Bienvenidos. Hola, Bien hallado. parafraseando un poco a Herreros de Dos, allá vamos otra vez. Allá vamos otra vez. Y qué mejor que sentirnos apoyados desde el otro charco. ¿Qué tal, Serafo? Hombre, Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Saludos, ¿me escuchan bien? perfecto. Perfectamente. Muy buenas. Hola, hola tío, hola Pepe y hola Miguel, ¿qué tal todo? Miguel, ¿Cómo les va? sí. Muy bien, pues mira, por aquí, charlando un rato entre amigos, esto que nos gusta bien poco, ¿no? Y disfrutamos mucho, mucho con ello. Sobre todo con tanta gente maravillosa con la que uno se puede rodear y aprender, que al final esa es una de las premisas para mí, aprender, disfrutar, pasarlo bien. Y si otros lo hacen también, yo encantadísimo. Pues nada, yo sí que introduzco un poco a Pepe, que nos haga hacer hoy esa tercera parte. Y vamos avanzando, chicos, vamos avanzando porque la noche es larga y tenemos muchas cositas interesantes que seguramente no conocíais. Recordad que por el chat podéis escribirnos cualquier duda, cualquier pregunta. Antes de pasar a Pepe, que lo he dicho ya, pero recordad, por favor, esto que os encanta, seguir el camino, seguirnos en YouTube, que es muy importante para nosotros, nos ayuda mucho. Hazte miembro, si te gusta mucho el programa, hazte miembro, que nos ayuda, nos ayuda. Y por supuesto, luego le dais al hype en el vídeo, que es esto nuevo que ha sacado YouTube, que no tengo muy claro para qué vale, pero que ahí lo tenéis. Pepe, dale caña. Doyle. A ver, antes de empezar, comentar en nuestro Discord, ¿vale? Hemos dejado, como hay muchas cosas que se me van a quedar en el tintero, ¿vale? Pues hemos dejado un par de documentales cortos que me han ido pasando, ¿no? Hay unos de 10 minutos sobre escenas de Retorno del Jedi que fueron eliminadas, otro sobre las criaturas del Retorno del Jedi y luego hay otro muy curioso sobre lo que llaman The Lightman, que es el hombre de las luces, ¿no? Sobre el hombre de las luces me gustaría preparar algo, pero eso será en un cuarto programa. Como te he comentado antes, Miguel Ángel, estoy recibiendo mucho feedback, ¿no? Muchas sugerencias. Es, ya, no has contado esto, no, esto se te ha olvidado, esto no lo has dicho, tal cual. Entonces, me comprometo a hacer un cuarto programa con todo eso, ¿no? Indicaremos quién ha sido, pues nos lo ha mandado tal y hablaremos un poquito de todo esto. Y esto del hombre de las luces es muy curioso, no quiero adelantar nada más, ¿no? Ya lo veremos en su momento. Es un monstruo, una criatura, ¿no? que iba a aparecer y que al final pues no apareció. Me resultó muy interesante, esto me lo pasó Enrique. Y bueno, yo me comprometo a hacer si terminamos en este tercero, a hacer un cuarto programa solo con eso, ¿no? Con las sugerencias y todo el feedback que estoy recibiendo, ¿no? Y bueno, dicho lo cual, en nuestro Discord podéis ver también todas las fotos que vamos a mostrar hoy. Y empezar ya, ¿no? Me meto en harina. ¿Vale? Solo recordar una cosita, el Discord lo tenéis en la descripción de este vídeo en YouTube, donde estáis escuchando, en iVoox, donde sea. Ahí tenéis el link para poder acceder a nuestro Discord. Bueno, pues a ver, ya hemos hablado de muchas cosas, vamos a hablar de otro montón más, ¿no? Vamos a empezar con cómo han cambiado las cosas, ¿no? Desde que se hizo el Retorno del Jedi ahora, ¿no? Me he tomado nota aquí de 3 frases, 2 de ellas son dos frases de Mark Hamill, ¿no? Y me gustaría que comentáramos un poquito el tema, ¿no? La primera de ellas dice, nos interesaba mucho más el drama que una larga y llamativa pelea, ¿no? A mí me gustaría comparar este enfoque, ¿no? Esta frase la dijo Mark Hamill justo después de terminar de rodar.
El retorno del Jedi. Me gustaría saber cómo casa esto con lo que vimos, por ejemplo, en los episodios 1, 2 y 3, que son un 90% saltitos y rayitos y golpes y un pues 10% el drama, ¿no? No sé qué opináis al respecto, ¿no? Pero esto es algo que es probable que haya cambiado muchísimo. No sé, yo cuando pienso en el retorno del Jedi, pienso en la famosa frase, pienso en el culebrón, que es que el enemigo al que estás combatiendo resulta que es tu padre. Entonces, en ese sentido sí que veo ahí mucho drama, mucho folletín. Bueno, tienes que recordar que también hay una dinámica entre los hermanos, ¿vale? Que también muere Yoda, que pasan cosas que no son solo saltitos y pataditas. No, exacto. No, hay muchísimo más. O sea, no es una película de acción y aventuras sin más. Es una historia muy rica. Es una película de acción y aventuras con más. Entonces, bueno, no sé si prima más el drama que la aventura, pero vamos, me parece una combinación bastante equilibrada, una combinación perfecta. Yo creo que en aquella época era raro ver una película de este estilo, una película de ciencia ficción, de acción, con drama. A ver, un drama... ligerito, ¿no? Pero no comparemos con una película de Oscar, no sé, de Meryl Streep, no estoy hablando de eso. Pero que desde luego era una cosa que mejor no se terminaba de ver. Tú antes solo veías acción, 4 tiros, tal, a lo que estabas acostumbrado. Y aquí sí que hay un trasfondo más detrás, ¿no? Hay una historia, hay una cosa que sobre todo que te intenta hacer descubrir más. Yo recuerdo cuando éramos pequeños, y supongo que os habrá pasado igual, que querías saber más por cualquier vía cómic, vía libro, vía lo que fuera. Claro, en aquella época no había internet y era muy difícil. ¿No había internet? No había ¿De qué te ríes tú? Serafo, ¿de qué te ríes? ¿De cuándo estamos hablando? Se está riendo. Cuando nací ya tenía internet. Sí. Cuenta la leyenda. Yo creo que... A este me lo echan, ¿eh? A este... Lo que pasa es que saliendo un poquito, no tanto del tema, pero sí lo que es en general el fanático como tal que somos de Star Wars, a nosotros nos tocó vivir muchos periodos en los que solo teníamos que mover nuestro vasito de pordiosero y sentirnos contentos con un videojuego, con una película cada tanto, con una que otra novela que por ahí está, y tener que vivir con eso y aferrarnos. Nosotros éramos el meme del niño del banano, del plátano, que lo acariciaba y éramos contentos con meras migajas. Y sí, creo que ese era el punto. Lo bueno también de que, como dice Quique, como dice Miguel, que no había internet, era pues que tampoco había tanto spoiler, tampoco había la necesidad de estar conociendo a ciencia cierta y de manera casi que inmediata lo que estaba pasando dentro de la producción. Y volviendo un poquito al tema, yo creo que la importancia que tienes, yo lo sentaría como que, por ejemplo, es el cierre de la trilogía original. Creo que de hecho lo primero que se nos viene a la mente está la redención de lo que es todo este arco de Anakin, la derrota del Imperio Galáctico, la consolidación de lo que es Luke Skywalker ya cerrando su arco para elevarse como Jedi. Creo que es lo que nos intentaba ya y que arranca obviamente desde Nueva Esperanza, la misma redención de Darth Vader, la caída de internet de Serafo. emperador de Palpatine. Te habías caído un momentito, Serafo. Ha sido un microcorte. Sí. Bueno, ¿dónde me quedé? En la caída de... La caída de... Y ahí te has caído. La caída de mi internet. La caída del emperador Palpatine, ¿no? Creo que la aparente muerte, guiño, pues para ese entonces, obviamente, antes de lo que
resulta ser el canon posterior. Y yo creo que para resumir un poquito el impacto cultural, ¿no? que genera ya esta tercera película, introdujo elementos icónicos como los mismos ositos cariñositos, o slash, los Ewoks de la velocidad de los Spider-Bikes, por ejemplo, la misma batalla de Endor, que es un hecho importantísimo también y que cobra ya gran relevancia en esa película. Creo que son aspectos que la película también la enriquece en un momento, unos 2 puntos más arriba, es el cierre, la trilogía original, para entonces y decir que estábamos viviendo con el primer episodio, segundo episodio, bueno, la primera parte, segunda parte, lo que estábamos teniendo ahorita, pues yo creo que es eso, una muy bonita conclusión con lo que hasta ahora iba siendo la trilogía original, ¿no? Sin hablar incluso un poquito desde manera externa, los avances técnicos, ¿no? Todo lo que propuso como tal la saga desde su primera, pero ya las innovaciones que para esta tercera película ya estaba proponiendo Industrial Light Magic y el uso pionero, por ejemplo, de emplear ya miniaturas o un made painting, por ejemplo, dentro de lo que es el desarrollo del cine, creo que es uno de los grandes aportes y un desarrollo no solo técnico, sino también artístico. Es una gran combinación, si lo miramos desde ese aspecto de lo que es la técnica artística para el servicio de un glam blockbuster, ¿no? El mismo blockbuster que significa como tal Star Wars. Creo que son esos, es un punto de partida para todo el futuro del canon, básicamente se instaura y se cierra el primer ciclo, ese primer paquete, ese primer tridente de historia, de arco, y creo que es eso, a la final el retorno del Jedi cobra muchísima importancia por cerrarle, por darle una merecida conclusión a lo que quería contar como primer arco. Creo que es lo que tenemos en primer, por lo menos es lo que se me viene rápidamente a mí. Y sí, no había internet, no, pero también no había spoilers. Eso era lo bueno. Decir que el primer arco, pero y para algunos el único, porque algunos renegamos Sí, yo estaba pensando que ojalá hubiera sido el único, o sea, yo no hubiera tenido ningún problema en que hubiera sido esa la única trilogía. Entiendo la historia de Anakin, Sí. sí, merecía ser contada, En de libros acuerdo. lo hemos leído. Pepe y yo nos cambiábamos los libros, disfrutábamos como enanos. Vale, pero ya eso, después de tantos años yo empiezo a dudar de si la segunda, la tercera ya ni la Las comento, pero precuelas y la tercera trilogía la ya es... secuela era necesaria o... Yo creo que sí, lo que pasa es que también vivió ese espacio en el que el desarrollo tecnológico también lo invadió muchísimo a George Lucas y estar corrigiéndola cada tanto para probar cosas, la iban un poquito desvirtuando, pero siento que las precuelas sí eran necesarias, pero fue un desarrollo que se le fue un poquito truncado. Y ni hablemos de la tercera trilogía o las poscuelas, bueno, que no queremos recordar mucho y que para todos, o en lo general, para mí, sí fue esta técnica que se llama cadáver exquisito, ¿no? Propon lo que se te dé la gana, déjalo ahí, y luego viene el siguiente artista a proponer sobre lo que ya hizo, y luego vienen ya van a tratar de arreglar Exacto, reguero de estiércol por sí, toda, pero en sí, 2 horas y media, ¿cómo puedes solucionarlo? Eso es un cadáver exquisito. Propon hasta tal punto, haz lo que se te dé la gana y terminó muy mal. Pero hoy estamos en el retorno del Jedi y bueno, tardándonos un poquito más este lado, creo que cobra bastante importancia y yo soy de los que también dicen, qué bueno que hubiese quedado ahí. Qué lástima que las precuelas no hubiesen salido mal y qué mierda hicieron con los capítulos posteriores, ¿no? A ver, Vaya. todo tiene un... Yo creo que lo vamos a comentar, ¿vale? Sí. Ese tipo de cosas los vamos a comentar. ¿Qué pasó con las precuelas? Empezaré diciendo algo que ya dije en el programa anterior, me parece que fue. El plan de Lucas era, en estas 3 primeras películas, hablar de los hijos de Anakin, los hijos de Darth Vader. En las 3 siguientes, hablar de Anakin, ¿vale? Y en las 3 últimas, hablar de los hijos de Leia. Como vendió, ya no se hizo. El plan se presentó. El plan que tenía Lucas lo presentó a Disney, ¿no? Le dijeron, muy bien, chaval, le dieron unas palmaditas en la espalda y a la arrea, ¿no? Y haremos lo que nos dé la gana. Vale, señor de barba, gracias por venir. Gracias por venir, muchas gracias por venir. Ale, arreando que vienen dando, ¿sabes? Ya está. Muy bien, usted ya ha vendido esto, vale, muy bien. Váyase a su rancho, señor, vaya. Bueno, y he visto un comentario de Enrique que decía, claro, es que esta no lo dirigió George Lucas. Bueno, pues hablaremos. ¿Vale? Yo también era muy crítico con George Lucas hasta que he conocido ciertos detalles de su vida y, bueno, los comentaremos, ¿no? Pero me permito el lujo de retomar este punto, retomarlo después. ¿Vale? Sí, no, bueno,
apuntar rápidamente que la dirigió Richard Marquardt. Marco, Ajá. Y sí, es que mi inglés es mejor que el tuyo. sí, pero bueno. mil veces mejor, ¿no? Y el guión fue de Laurel Kasdan, como no, y de Yo creo que en últimas, que no lo haya dirigido no quiere decir que no esté bajo una influencia o una guía. Tampoco estamos tratando al director como que es un pelela o un títere, pero es innegable que todas las partes, los dirija o no los dirija, pues siempre va a tener esa influencia de quien lo tuvo en primera instancia en la mente. Creo que es un respeto también que se le debe, se le dio desde su primera película. Y yo creo que a pesar de que lo esté dirigiendo, ¿sí? Mientras no esté moviendo la claqueta, no indica que no tenga parte de la influencia de lo que quería también contar para este momento, Retorno del Jedi, tercera película, por parte de George Lucas, ¿no? No hay que olvidarlo tampoco. Bueno, Recuerdo. si me permitís, voy a por la segunda frase, ¿vale? Porque llevamos media hora hablando de la primera frase. Hombre, si lo sabes normal, cómo me pongo, ¿para qué me metes? lo normal. A ver, que esta os va a encantar porque además os voy a provocar. Otra frase de Mark Hamill, ¿no? Star Wars es muy sincera. Si la gente pudiera vivir de esta manera, sería genial. Y a esto yo digo, Andor. ¿Vale? Eso ha cambiado mucho. El enfoque ha cambiado muchísimo. Sí. Y yo creo que con que diga Andor ya es suficiente, ¿no? Es que ya sabéis a qué me refiero. Sí, no, ha quedado perfectamente claro. Sí, son enfoques totalmente diferentes. Sí, totalmente diferentes. Este es el enfoque original. Bueno, o sea, si la gente pudiera ir de esta manera sería genial. Darle una vuelta al tema. ¿Vale? Bueno, y luego, como último dato, esto es un dato, cuando se rodó El Retorno del Jedi, el público objetivo de la peli tenía menos de 30 años. Ahora mismo el público objetivo de la peli es todo el mundo. Sí. Bueno, todos. O sea, Disney vende para todo el mundo. En las películas hay de todo. Hay de todo, sí. Por eso queda tan mal. Porque intentan meterlo todo ahí. ¿No? Pero no en todos los proyectos. Creo que a pesar de que sí, que el público está dirigido y que ya estamos hablando de una saga de más de 40 años, una cosa así, 42 si somos exactos, incluso hablando con esta película en específico, creo que eran dos momentos totalmente diferentes. Inicio de los 80, todavía faltaban los 90, los 2000, 2010, imagínate, estamos hablando ya casi eso, de 40 años. Entonces ya son básicamente pues 2 o 3 generaciones más y eso pasa con una saga que se ha prolongado precisamente en ese mismo terreno temporal. Tres generaciones tiene que aguantar para el abuelo, para el padre y para el chiquillo que está haciendo también los primeros pinillos. Y creo que aunque no tenga muchos aciertos en todos los contenidos, no creo que sea un contenido tutti frutti o salpicón, como lo llamaremos por acá, sino que por el contrario trata de tener contento al que le gusta la parte clásica o bueno, la esencia misma de esa primera trilogía o cosas como esos conceptos, pero a la vez también abren otro tipo de historias o otro tipo digamos, de contenidos. Pues están las series animadas que son dirigidas para infantes, por ejemplo, hablando de Alta República. Está otra parte que es mucho más, que básicamente también le funcionó muchísimo, que fue El Mandaloriano, que es mantener un nuevo personaje, pero con la misma esencia de lo que es aventura, de western y bueno, los conceptos clásicos que ya hemos conocido, pero también a la par está, y ahí vamos a tocar de pronto un poquito, está Andor, que también quiere hablar de qué pasaría en una situación real cuando realmente el conflicto se apodera de las circunstancias y qué pasa con ese pueblo intermedio, porque no todo es sables azules y rojos, sino entender también qué pasa con ese pueblo de a pie, y creo que eso es el enfoque. A la final para cerrar un poquito y no extenderme, creo que lo que intentan es hacer enfoques que evidentemente no van a dejar contentos a todo el mundo, pero para Andor yo no creo que estaba destinado para todo público, creo que estaba buscando un público muy específico y que efectivamente, pues, porque no veo a un niño de 7 años como que está dirigido Andor, está buscando claro otro tipo de público. Andor estaba hecho para nosotros tres, para el de claro, aquí, está arriba, hecho para diferentes tipos de público. Ese. Exacto, igual que Skeleton Crew está hecho para familia, la época en que familiar, sale, infantil, tal. Y el Mandaloriano, bueno, también tiene su público
más, más concreto quizá en los fans de la serie, de la saga original, los fans originales. Digo, a ver qué va a decir. Sí. Estaba a punto de expulsarlo si me lo pedía. Sí, no. O sea, La silla iba a salir. Hostia, me voy a tener un botón aquí. El Mandaloriano, sobre todo la primera temporada, Sí. captó a los fans originales otra vez, les devolvió la ilusión. Total. no solo eso, Mandaloriano lanza Disney Plus. Sí, totalmente. Porque el contenido era lamentable, al menos en España. Fue era muy lamentable. Lo único bueno Stranger era el Things Mandaloriano. para Netflix, o fue como el Juego de Tronos para HBO. Totalmente lanzó totalmente. Digamos que era a una la serie cadena. insignia a la cual tampoco le hicieron Sí. mayor rebombo, por decirlo así, mayor promoción, pero que con el trapasar y el boca a boca comienza a cobrar un poquito más de importancia. Claro, ya entendemos lo que pasa en la tercera, que es porque no podemos tener el arco que iba a tener también la directora, que después se va, que venía de hacer Wonder Woman, en fin, bueno, no sale ese proyecto, no sale, y tenemos que meter un poco de mezclar las cositas, y por eso la tercera es un poquito extraña, apurada y demás, pero lo que es primera y segunda me parece que está muy bien lograda, y de hecho, sin quererlo, pues también busca cómo captar a los pequeños, porque de ahí tenemos que nunca lo llamamos Grogu, pero ahí está Baby Yoda, que también se robó el puto corazón, y como nuevamente en los 2000 un maldito maniquí, un maldito moño, un maldito muñeco nos roba el corazón y estamos encantados. ¿Qué podemos hacer? Lo amamos. Yo creo que sin quererlo, sí tuvo los ingredientes que podía compensar de manera suaves y muy loable a los adultos, a los que queríamos otra vez volver al mundo de aventuras, y a los peques como que es este monigote verde que nos está robando el corazón, maldita sea. Creo que es eso, le apuntó, pero no necesariamente todos los contenidos están diciendo, o sea, te repito, y no porque sea Andor, se me viene a la cabeza, lo acaba de nombrar también Gamgee, creo que Skeleton Crew no estaba buscando a los grandes clásicos, creo que eso está, de hecho tiene un formato muy americano, pero sobre todo familiar. De hecho, cuando se lanza a finales de noviembre, comienza a mentiras, mediados de diciembre y termina a mediados de enero. Es utilizar toda esta media transitoria de año que en el mercado americano está expresado porque sabe que se van a sentar en familia todos los miércoles a ver ese contenido. Está muy específico. Yo creo que dentro de la diversificación sí han podido establecer que a veces es mejor tener contenidos que sean un poquito más específicos y no apuntar a algo que sea demasiado global, porque tal vez se puede perder ciertas cosas, o nos pasa como nosotros, los que por encima de 40, maldita sea, eso no es el lore, ese no es el que yo quiero ver, esto está muy crudo, ¿cuándo han visto que los chistes, de dónde se están metiendo? Y creo que es imposible, porque es que no hay el contenido perfecto, pero Star Wars, por mera estadística, sucediendo en una galaxia lejana, por mera estadística, tiene que tener muchos temas involucrados. Entonces, esos temas involucrados, pues también apuntan a tener diversas maneras de ver el conflicto. Algunos un poco más infantil, algunos un poco más fantasioso, algunos incluso un poco más abierto, como lo que hemos visto en las 3 temporadas de Vision, o algunos un poco insulsos, como lo que hemos visto en Tales of the, on the Wall, on the Fuck, porque a la final no, qué triste ver esa telenovela de Cat Bane en esa última temporada de los cuentos de. Creo que es una manera importante de poder explorar todas las visiones y también los puntos de vista, tenerlos en cuenta, porque es que ya no es la saga que para este entonces de 1983, El Retorno del Jedi, se potencializó, ya lleva más de 40 años, es increíble que haya pasado por 3 generaciones y aún se mantenga. Son de esas sagas históricas en cuanto a cinematografía, porque es donde nace, en cuanto a cinematografía refiere, y que pues ha permeado el resto de medios, ¿no? Pues, medios gráficos, impresos, videojuegos y demás cosas, merchandising. Entonces es imposible que pueda lograr tener, y para algunos más respetuosos del lore, algunos de las novelas van a decir, esto no tiene nada que ver, el nuevo canon, pues es que va a ser difícil, y más aún cuando caen temas empresariales, porque ni siquiera el señor de barba, gordito, que huele a galletas y que vendió su franquicia, pues pudo llegar a controlar después de 30 años, no pudo llegar a controlarla. Entonces, pues se desvirtúa a veces, pero creo que a la final todos siempre estamos esperando algo de Star Wars que nos siga reconectando con lo que a nosotros nos gustó, llámese la aventura, llámese los efectos especiales, llámese el carácter visual, llámese lo dramático, llámese lo entretenido, o sea, el maldito pelmazo 20 centímetros verde que nos robó el corazón. Algo siempre vamos a encontrar en Star Wars. Por eso, después de 40 años, todavía seguimos muy fieles a Star Wars. Pepe. Bueno, continúo con frases.
¿vale? Este segundo bloque de frases, lo llamado frases lapidarias o es de malnacidos ser desagradecido, ¿vale? Ok. Y empezaremos con Alec Guinness, ¿vale? Alias Ben Kenobi, ¿no? Sí. Se refirió a ser un Jedi como revolotear por la pantalla para conseguir mi parte del oro del espacio exterior. Hostia. Brutal. Sí. ¿Vale? O sea, no tengo como... No, ya está. ¿no? O sea, Sí, sí, este sí, hombre, sí. O sea, después de todo, este hombre se le conoce no por Star Wars, ¿vale? Se le conoce por otras muchas cosas. sí, Mucho sí, más sí, importantes, ¿no? Entonces, sí. este aún lo puedo entender dentro del desacato que me parece, ¿no? Porque hay que ser desagradecido, pero bueno. Bueno, pero A ver, él pero no. dale, tío, dale, tío. No, que él no veía ninguna. Claro, él había hecho a Shakespeare, había hecho un montón Sí, venía de de clásicos. grandes películas, Sí. grandes clásicos, tenía una carrera a las espaldas. Entonces, claro, no veía gran profundidad aquí. Yo entiendo que él veía un cuento infantil en la película, pero, y bueno, digamos que se prestó, no sé, bueno. Sí, si te prestas a hacerlo, no la critiques o no la pongas por los suelos. Pues espérate, que hay unas más buenas aquí. Tengo Eso, más buenas. Sí. Creo que eso lo puedo entender. yo creo que lo más importante es entender en qué momento lo dijo. A veces las frases sí son lapidarias, pero hay que ver qué contexto traen. De hecho, para la primera película, ninguno entendía ni ninguno se lo tomaba en serio. Eso le produce casi 2 ataques al corazón Pero por el estas estrés. son frases que se dijeron cuando se terminó el rodaje del Retorno del Jedi, ¿eh? O en entrevistas posteriores. No estamos hablando de la primera película. Estamos Sí, sí, hablando sí, sí. con una saga ya consolidada, ¿vale? Y con un final, ¿no? Y digamos, una impresión, ¿no? Mira, os añado la de John Williams, ¿vale? Que dice, el paso de Star Wars a Imperio y a Jedi no fue demasiado bueno para mí. Parecía una única composición, una única experiencia continua. Perdóneme usted, señor Mozart. ¿Vale? O sea, ¿a usted por qué se le conoce? Se le conoce por hacer bandas sonoras, ¿no? Y en su 90 cumpleaños, y habéis visto todos el vídeo, seguro, está en YouTube, ¿no? Ujú. El tío está en el estrado dirigiendo y está dirigiendo la Marcha Imperial. Y tienes la poca vergüenza de decir que esto ha sido una única experiencia continua, no demasiado buena para ti. Pero si como músico es más importante Michael Nyman que tú. ¿Sabes? O sea, es que yo no acabo de entender este tipo de cosas. Yo respeto mucho a John Williams, ¿no? Y me parece que su aportación a la película es fantástica, pero esta frase no me cuadra con que después, en un futuro, 90 cumpleaños, pumba, la No, Marcha pero Imperial. Y el No, tío yo ahí entiendo que lo no, hace se pero caía hasta la para que baba. no se le encasille. no, yo creo Sí. que no estás o creo que estás sacando de quicio un poco la interpretación de la frase. A este me lo tiras, ¿eh? Este fuera. Bueno, Al final te vas a quedar solo, Pepe. Ole. sí. Efectivamente. No, yo creo que lo que no sé, humildemente yo lo que quiero entender que quiere decir es que a lo mejor a la hora de componer él no está desarrollando una gran creatividad de una película a la segunda, a la tercera, sino que, digamos, es un proyecto creativo como más plano o menos innovador a la hora de llevar a la segunda y a la tercera parte. Pero eso tampoco, yo no creo que esté desmereciendo. Yo creo que sí, pero bueno, por eso lo he De todas puesto. maneras, yo ahora con su 90 cumpleaños estuvieron comentando tal sobre esta gente que realmente son genios, estos artistas que realmente hacen cosas maravillosas, luego son tremendamente autocríticos. Entonces, tanto, no sé, me acuerdo como, por ejemplo, Paco de Lucía, que es uno de los mejores guitarristas de la historia. Él tenía una frase que decía, no me gusta Paco de Lucía porque sé por dónde hace agua. O sea, y son estos genios que están un poco por encima de la media, son muy, muy autocríticos. Y creo que es el caso de John Williams, porque él también dice que, bueno, tampoco es que sea, efectivamente, él lo tiene muy, muy claro, no es ningún Mozart. Él solo, entre comillas, solo ha compuesto música para películas y yo creo que no se lo tiene nada creído.
Pero bueno. De hecho, hay un documental también, incluso en la misma plataforma, donde obviamente hacen todo el recorrido de su historia. Hay un punto muy importante por lo que es las bandas y lo que representó Star Wars. Y creo que para secundar un poquito, y porque obviamente así lo entendí, es alguien a quien realmente no se considera como un músico súper virtuoso para marcar la historia de la música. Sí sabe que tiene un gran capítulo y un gran aporte dentro de lo que es el entretenimiento. De hecho, ni siquiera son películas artísticas que él considera artísticas, pero no está diciendo que no las mejora, pero precisamente creo que es un acto más bien de humildad, decir, oye, no soy un Mozart como para que me tomen de esa manera. Por el contrario, yo lo que intento hacer es un proyecto y un trabajo, porque él comenzó como arreglista, es el que escribía todo, bueno, todo el trayecto, y ahí lo explican muy bien en ese documental. Y al punto de Star Wars lo dice precisamente eso, porque todo mundo, o el mayor reconocimiento, no solo por encima de Tiburón, o bueno, lo que ha participado con George y con el mismo Spielberg, sino realmente lo que ha significado para Star Wars, que es de las franquicias más resonantes, más actuales, más sólidas. Y él dice que no, o sea, no es el gran artista, simplemente es alguien un músico que hacía muy bien su trabajo y que trataba de llevar, pero que no era ningún Mozart. Tal vez ese punto es lo que podemos desvirtuar en ese sentido. No es que se esté cagando en la saga ni que le parezca que su trabajo para con la saga fue un 2x3, sino que tampoco es para decir que es alguien que rompió en dos o que participó de la historia misma de la música. Él sabe que simplemente ha hecho bandas sonoras para películas, nada más. Es humildad. Sí, es humildad. Bueno. Es humildad del viejo. Me planteo yo ahora la siguiente frase, que es de la gran homenajeada, ¿no? La que todo el mundo quiere, Carrie Fisher, ¿vale? Y ya me diréis si también es humildad, ¿vale? Abro comillas, aunque sea una historia horrenda, sigue siendo algo. Noto cierto resabiamiento ahí. No, son palabras suyas, ¿eh? No son mías. Sí, claro que fuera de todo contexto. A Carrie Fisher sí se le ha notado, evidentemente, que por momentos, de hecho a Hamill, perdón, también está por momentos tedioso, pero es precisamente una saga que básicamente los encasilló y que no le proporcionó dentro de la industria poder tener otra alternativa para, obviamente Hamill ha sido un poquito más fácil, es la voz del Joker, ha tenido otros papeles, a la actualidad todavía sigue participando en otros proyectos independientes, un poco más reconocido, pero el caso con Carrie fue bastante fuerte porque quedó ahí encasillada y casi que no la llamaban para otra cosa ni la tenían mucho más presente. Serafo, discrepo profundamente, tío. ¿Por qué? Porque Carrie Fisher se destruyó la vida a sí misma, ¿eh? A eso voy. Era una persona autodestructiva. Tenía un problema y es que, y esto lo dice, ya no lo digo yo, porque me he leído 3 de sus biografías, ¿vale? Que qué casualidad, o sea, una de ellas se llama La vida Diario de una princesa, la otra se llama Mi vida en esta galaxia. Tú no odias Star Wars, ¿qué coño haces vinculándote de esta forma, ¿no? Se dedicó en su carrera profesional a reírse de sí misma, que me parece muy bien, ¿no? Y a machacar Star Wars, excepto en su última biografía, que lo tengo apuntado por aquí, porque es que como estoy preparando un programa sobre ella, para explayarme a gusto, no sé dónde tengo los apuntes. No quería sacarlo, pero es que al final me habéis tirado de la lengua. Voy por los apuntes. Sí, a lo que voy es eso, ¿no? Y ella toma ese mismo discurso. Lo que pasa es que, como lo estaba señalando, es bastante contradictorio. Listo, quieres hacer otras cosas, pero no paras de hablar no te paras de referenciar a. Creo que la peor manera sería precisamente seguir teniendo. Le pasó en algún momento incluso a Michael Keaton, que después de hacer el icónico Batman también le gustaba. Y antes de hacer el Batman, todo el mundo lo rechazaba. Después todo el mundo quería que siguiese siendo ese Batman, o no lo veían más que un papel como el que había hecho en Batman, incluso antes haber hecho una película como la de Beetlejuice, por ejemplo. Entonces eso les pasa, es como contradictorio. Dicen, no me llaman sino para proyectos de esta manera, no me dan cabida, pero es que tú tampoco paras de hablar o señalarte en ese punto. Creo que en últimas el tema de las biografías pues es un aprovechamiento, porque si haces parte de una saga histórica del cine, ¿cómo no vas a aprovechar si no te están llamando para otro? Si la odias profundamente, si habéis visto los vídeos diciendo que George Lucas es una relación amor-odio. No, amor-odio, y por momentos es una relación que estoy medio ida. Yo creo que es hasta bipolar, si quieres darle algún término, ¿no? O sea, como que no quieres, pero quieres estar allí, quieres salir de esa saga, pero 10 años después estás volviendo a la misma para tocar el mismo tema o para vender un libro con el que estabas viviendo las experiencias de la saga que dices que no te gustaba. Entonces, ¿quién te entiende? Es difícil porque en el mundo artístico a veces lo que más vale es tener ese tipo de situaciones o de confesiones sobre una saga importante, sobre todo cuando ves que tu carrera no está despegando más allá de. Y era bastante difícil, sí,
pero no era imposible. Repito, hay casos de actores en los que también hacen su pausa y pueden salir de... Michael Keaton pudo volver después de 30 años a protagonizar el Batman, pero ya era por un tema de factura y bueno, terminó siendo su participación en Flash. De hecho, estaba también para acompañar a Batgirl como su profesor. No pasa, no como su tutor, la película se cancela y demás. Pero mientras tanto, no fue el Michael Keaton que se quedó toda la vida renegando de cómo él no podía mover el cuello en Batman del 89. No, siguió adelante y siguió haciendo comedia, siguió haciendo teatro, se volvió productor, hizo otros hitazos y luego sí, de hecho, Birdman es una completa sarcasmo, es una completa crítica a lo que es encasillar a los personajes dentro de ciertos papeles. En este caso, pues para obras teatrales, pero básicamente es eso. No se quedó toda la vida criticando cómo no podía moverse en el traje del 89. Carrie Fisher no hizo más que joder con que, pero es que el traje era minuto, pero es que el bikini histórico. Mija, pero no quieres hacer otra cosa, no, pintar no te, colorear no te gusta, no paraba de tener esa dinámica, pero es que tampoco, ella buscaba y decía que quería tener otro tipo de papeles que no la encasillaran, pero hombre, tampoco hizo mayor cosa por ir buscando otra dinámica. Entonces, era a veces un poco contradictoria, ¿no? Ella admite en sus memorias, en todas, que de los tres era la peor actriz. Que no se aclaraba con las escenas de acción, se mareaba y las tenía que repetir y discutía con los directores porque no sabía hacer las cosas, ¿no? Odiaba el argumento y el tema del bikini es un poco más complejo porque a ella cuando le ponen el bikini, lo que no le gusta del bikini no es que esté enseñándolo todo, ¿vale? Lo que no le gusta es que ella se tiene que callar. Entonces le dicen, tú estás ahí y estás calladita. Y en la película, este momento que ella dice, estoy bien, porque va a ver la Luke, ¿no? A rescatarla al principio, y ella dice, estoy bien. Eso lo improvisa ella, porque no tenía que decir absolutamente nada. Entonces, lo que ella odia del bikini es que le obliga a callarse, ¿vale? Entonces, mientras ella está sentada rodando esas escenas del bikini, ella decide que no quiere estar callada, ¿no? Y que como tampoco es muy buena actriz, a lo mejor que puede hacer es ser escritora, que es a lo que se dedicó. Sí, y creo que es el punto también entender la época, ¿no? A veces y no estamos justificando, pero en el cine se han manejado épocas en las que el machismo implora y las chicas lo único que tienen que hacer es verse bonitas y actuar. Todavía para ese entonces, 70s, 80s, estábamos viviendo esa misma dinámica y lamentablemente, y vuelvo y resalto, lamentablemente sí tenían que vivir esa época en la que, mija, tú estás aquí para estar sonriente, para hacer la cara bonita y no puedes decir nada, a pesar de que te sientas bastante frustrada, bastante atacada o simplemente utilizada como mero adorno dentro de una película. Claro que sí, tiene toda esa dinámica y creo que la mejor manera de poder exorcizar toda esa incomodidad, sobre todo con la evolución misma, 80s, 90s, lo que pasa en el 2000, el To Me, toda esta dinámica que habrá como que, oiga, ya no nos quedemos calladas, más bien vámonos en contra de, y no puede seguir todo este tipo de abusos y de actitudes malsanas para con mujeres dentro de producciones cinematográficas. Creo que eso es importante, pero encontró igual la manera de volverse a retomar sobre una saga que básicamente la potencializó, la encasilló, pero de la cual tampoco hizo mayor cosa. Solo lo miramos desde acá porque tampoco soy un biógrafo de ella, pero que tampoco se le sintió como tener la intención de realmente explotar en otros ámbitos o crear películas teniendo toda la potestad, porque no obras de teatro, escritura le fue muy bien, pero como novelista y como reseñadora de pronto de circunstancias de ciertas novelas contando intimidades, pues estuvo bien, pero te repito, ¿cómo Hamill sí pudo hacerlo? ¿Cómo Hamill sí está de pronto en otro tipo de proyectos? ¿Cómo lo sigue haciendo también como actor? No te preocupes. Entonces, creo que es contradictorio. Si hablamos también incluso de Harrison Ford, con toda su actitud y además, y destruyendo Legos de 2 metros, pues también está allí inmerso y pudo hacerlo. Creo que para Carrie era muy fácil criticar, pero no te estabas poniendo como en una dinámica de, oye, voy a seguir mi lindero sobre una dinámica que me aparte realmente de lo que es la saga. Es lo que yo vi, ¿no? Bueno, como habéis visto, tenemos un intruso aquí. Tenemos un intruso por aquí. Sí. De hecho, muy buenas, Jota, y me lo vas a echar por la frase que tiene... Sí, por eso, la frase que tiene ahí abajo es para matar. Me lo vas a echar ya. Cuando nací esta peli ya era vieja, pero bueno... O sea, te estás metiendo en la boca del lobo, que lo sepas. Está alardeando aquí de que, en fin... Yo solo... Es mi manera de decir que quizás no puedo aportar mucho, que solo estoy de espectador. Y eso. Pues espera que te echo ya, espera.
Bueno, yo quería, antes de continuar, primero dar la bienvenida, por supuesto, también a Jota. Gracias por acercarte aquí a los micros de Fan Kingdom. Quería reivindicar las palabras de Quique-san, porque ha dicho que, efectivamente, John Williams ha compuesto muchas obras que no son para películas. Sí, pero no es Mozart. Es un Vale, o sea, compositor... Ya, vale. es que, o sea, a mí me resulta extraño, ¿no? Decir algo así como lo que dice cuando uno no es Mozart. Pues si eres Mozart, puedes permitirte el lujo de decir, esto no me ha aportado absolutamente nada. A mí no me parece que esto sea una cuestión de... Me parece que forma parte del rollito de todos odiamos la saga, ¿no? Y luego ya no. No sé. Yo creo que por momentos, si le preguntas en algún momento, creo que cansa, sobre todo cuando te encasillan y parece que no supieras poder hacerle entender a los demás que sirves para otro tipo de proyecto, que aparte que no solo eres un actor o actriz de un solo papel o de un solo tono, que puedes hacer más cosas. A veces es bastante conflictuado esa parte, o incluso para artistas que participan dentro de la producción. Pero yo no creo que George Lucas, con lo que hemos conocido, con ver el tema de entrevistas, documentales, sea alguien que esté volando y se crea que esté por encima de Mozart. De hecho, creo que lo que intenta decir, oiga, no me comparen con Mozart, porque Mozart es todavía, estamos hablando de un músico de manera general, que marca tendencias, que marca una época misma de lo que es la historia de la música. Yo lo que hago es películas o musicalización para películas, es lo que refiere dentro de ese documental, ¿no? Tampoco hay que ponernos quisquillosos, Quique-san. Sé que ha hecho más cosas, pero como estamos hablando de una película, quiero permitirme decir que sí se refirió a las películas, tranquilo, sí sé que ha hecho más cosas. Y no sé quién es peor, Pepe o Quique, Dios mío. Bueno, en fin, un saludo para Quique. Aparte, aunque no solo haya hecho lo de las películas, la mayoría de gente lo conoce por eso. Eso es un hecho. Sí, yo creo que él, es dentro de su de su humildad, yo creo que es bastante consciente y que se considera un artesano, más que un artista con grandes mayúsculas, un gran músico. Es un artesano que al final está poniendo música a películas, a filmes, y no está haciendo música para grandes salas de conciertos, ni creando tendencia en la música clásica. Creo que es bastante consciente después de 90 años de cuál es su papel. Ahora bien, eso, dentro de lo que es poner música a películas, pues lo hace bastante bien. Tenemos previsto hacer en algún momento, no puedo decir fecha, pero en algún momento Enrique y yo queremos hacer algo sobre John Williams. Esperemos que sea antes de que se nos vaya. Esperemos. ¿Está malo Quique o algo? ¿Le pasa algo? ¿Quique está bien? ¿Vas a viajar, Quique? Cabrito. Bueno, no me pongas a elegir, no me pongas a elegir. A ver, otra frasecita. Pepe, sí, la última ya, esta también es de traca, ¿no? Esta me va a permitir hablar de la relación de Mark Hamill con la saga de las Guerras Galaxias. Mark Hamill. Aquellas películas no me dieron muchos motivos de sentir orgullo por mi oficio. Vale, a Mark Hamill le ha pasado un poco como a Leonard Nimoy. ¿Sabéis quién es Leonard Nimoy, no? Sí, Spock, ¿no? Con Star Trek. Leonard Nimoy hay un momento en el que decide abandonar Star Trek porque él es un artista y necesita hacer cosas, ¿no? Entonces, deja Star Trek y le va nefastamente mal, ¿vale? No sé si habéis escuchado la balada de Bilbo Baggins, ¿vale? Sí, Leonard Nimoy, sí. Pues es para echarse a reír, ¿no? Pues ¿De qué es eso? ¿De qué es eso? Pues nada, saca un disco. ¿Pero de qué? ¿Sobre qué? ¿Sobre qué? Bilbo Bolsón, es la balada de Bilbo Bolsón. Sobre una novela, no me acuerdo de quién. Yo os insto a que veáis el vídeo en YouTube que está, ¿no? El tío cantando. Y, es claro, del 60 y algo, ¿no? 60 sí, lo hemos visto. 5, 7, una cosa así, ¿no? Leonard Nimoy se da cuenta de que fuera de Star Trek no le va a ir nada bien. Y cuando vuelve, dirige la película a la que vuelve, ¿no? Y ya no se ha desvinculado nunca más. A Mark Hamill le ha pasado lo mismo. Mark Hamill, cuando acaba la trilogía, se dedica a hacer teatro, porque él quiere ser actor de verdad, ¿no? Entonces, le va tan rematadamente bien que él tiene que pagar para que la obra continúe, ¿no? Entonces, se defiende diciendo que por lo menos, aunque tuviera que pagar, por lo menos él hacía teatro. Digo, sí, claro. O sea, eres un triunfador, colega.
Entonces, Mark Hamill, yo creo que hay un momento en el que se da cuenta que lo suyo es Star Wars, ¿no? Porque ¿qué ha hecho Mark Hamill? Lo ha dicho un poco Serafo, ¿no? Ha doblado al Joker, ha salido en Sequest haciendo de alienígena y poco más, ¿no? Entonces, Mark Hamill es de estas personas que ha cambiado de opinión, ¿no? Pero en su momento, cuando terminó, dijo esta lindeza, ¿no? No me dieron motivos para sentir orgullo por mi oficio. A mí es que me hace gracia que toda esta gente que no ha sido nada, excepto Alec Guinness, ¿vale? Fuera de Star Wars, y vale, John Williams tampoco, ¿no? Pero Carrie Fisher y Mark Hamill. Yo creo que si vuelves a nombrar a John Williams, Enrique va a tu casa y te da una paliza. Enrique lo que tenía que hacer es estar aquí hoy. Eso es lo que tenía que hacer. Si quieres rebatir. Claro, si quieres rebatir, rebate. O sea, pero es innegable que John Williams dijo esto, ¿no? En plan de, esto fue una fanfarria que hice, que... Pues, vale, no, señor Mozart, lo que usted me diga. No, ya te digo, tú yo creo que malinterpretas, o bueno, sí, o lo coges por donde... no siempre, pero casi siempre, diría. Pero Carrie Fisher y Hamill eran unos críos, entonces... creo que la misma actitud de Harrison Ford, o sea, digamos que en esta saga tú puedes extraer y que en algún momento habrá personajes, habrá actores que realmente se cansen precisamente de estar encasillados y van a hablar mal de la saga, pero luego se dan cuenta también. Te repito, mira, te lo dije, Michael Keaton en algún momento también renegó de lo mierda que le tocó pasar en Batman, y luego de 30 años no hacen más que se ganó un título universitario por ser Batman, y de hecho cuando reclama el título lo único que sabe decir es soy Batman. Es genial, o sea, es lo que representan, reniegan por su momento, se cansan porque quieren obviamente como artistas que se les reconozca por otro tipo de actitudes, por otro tipo de papeles, por otro tipo de interpretaciones. Para eso soy actor, lo que sé es trabajar y transmitir emociones, no me encasillen, pero luego se terminan dando cuenta que también es una saga súper importantísima y de la cual también le deben mucho de lo que es su nombre, no lo pueden tampoco dejar al lado. Yo creo que Mark Hamill es el que ha tocado el suelo, se ha ido al lado oscuro y luego ha podido entender que, oye, puedes hacer otras cosas sin necesidad de estar puteando de una saga que a la final te catapultó, hijo. Pero ya no es eso, o sea, por ejemplo, el ir de subido, porque Harrison Ford siguió al ala de Lucas, se quedó como Indiana Jones, se quedó y ha tenido más éxito que Mark Hamill, que ha dicho, no, yo soy un actor y los actores hacemos teatro. Pues métete el teatro donde puedas pagarlo. Exactamente. O sea, sí. Así es. No solo el renegar, sino la actitud de después. Sí, que es lo que criticábamos bastante a Carrie, ¿no? Que era como que sí, me va a criticar, pero mija, ¿qué más has hecho? ¿Has intentado? Sí, claro, participa como productora de otros tipos, pero nunca un plan seguro que digan, por lo menos me van a ver como. Creo que Hamill lo que intenta es buscar, y aún así, como señalaba Pepe, pues le toca pagar, pero igual ahí está, por lo menos se mueve. Actor de voz, o sea, buscó otra dinámica en donde realmente se le diera otro tipo de papeles y pudiese también explotar toda su expresión. Y creo que para alguien que no comienza como actor y que luego en la primera película se da cuenta que tiene bastantes actitudes y quiere explotarlas, pues es loable. Creo que es uno de los puntos más importantes en no solo renegar, estar cansado de, sino simplemente también hacer algo por salir de ese encasillamiento, porque es muy fácil quedarse allí, pero a la final siempre terminan volviendo, que son estos reencuentros que tenemos 30 años después. Es como un grupo también, les pasa a los grupos también musicales, a las band boys, se quieren ir en su momento más alto y cuando ven y se dan cuenta que sus proyectos como solitario no funcionan o que simplemente no son reconocidos más, se terminan lucrando de 20 años después el reencuentro, o la misma banda que se vive despidiendo 20 años y nunca se vaya, es el tour de despedida, pero ¿cuánto llevas y no te vas? Es lo mismo, les pasa en ese punto, y creo que a lo más importante que habrá que resaltar es que por lo menos Hamill intenta buscar otro aspecto de poder romper ese encasillamiento, y Harrison Ford realmente le bailó con la más bonita, tuvo mucha suerte, no estoy diciendo que no tenga talento, pero lo supo respaldar en su momento indicado, mientras que pues Fisher, vamos a decirlo claramente, no hizo más que quejarse, pero nunca hizo nada loable o visible claramente para realmente salir de ese encasillamiento. Tampoco era una persona confiable, quiero decir, tú no vas a contratar a alguien que encima, o sea,
que encima que tiene varias enfermedades mentales que ella misma reconoce, se somete a tratamientos de electroshock porque ella quiere y encima los recomienda en sus memorias, tiene una vida privada terriblemente tumultuosa, un día se despierta y tiene un amigo muerto al lado en la cama. Ese es Carrie Fisher. Entonces, es una persona con una vida muy complicada. Alguien así, ¿cómo la vas a contratar para nada? ¿Cómo vas a poner en un proyecto importante si no sabemos qué pueda llegar a pasar? Y eso es una inversión fuerte en la que concentras el papel o la imagen como tal de actriz y en algún momento o te arma sindicato o no vuelve o puede pasar algo truculento y soaz que se puede llevar a la nada una gran inversión. Es que detrás de un proyecto cinematográfico no solo está obviamente la productora, están los inversionistas, está la gente que hace contratos, los que hacen, o sea, todo un mar de gente detrás de una película y eso te lo cagarías poniendo a alguien que es bastante, como señala Pepe, inestable, que sabes que esa es la palabra. Que el martes está de buenas y el jueves quién sabe cómo amanezca. Ey, esto es un peligro para cualquier proyecto. Ya hablaremos de Carrie Fisher, haremos un programa sobre ella y hablaremos sobre ella. Pero una cosa, los electroshocks en verdad no son tan malos, te dan bastante chispa. Sí. Vale, ya empezamos. Luego vale para encender el coche si te has quedado sin J is back. Sí. El viernes tengo lobotomía. No. Bueno, cambiemos de tercio. Sí, pasemos a la parte un poco más técnica. Vale, porque vamos a pasar vamos a salir de la primera página del guión. Bien. Sí, bueno, lo que nos falta por comentar en la primera página, marionetistas. A mí me gusta como Miguel de carretilla, todo esto. Vamos. Voy a ponerme los electrodos esos que le ponían a Carrie Fisher a vosotros. Adelante. Tenía que con marionetistas, ¿vale? De Retorno de Jedi. Mark Hamill los llamaba los teleñequeros. Bueno, era un equipo de 4 personas. Mike Quinn, que luego hablaremos de él porque es Nien Namb, ya pondremos fotos, ¿vale? David Buckley, David Greenaway y Frank Oz, que es el famoso, el que manejaba a Yoda, ¿no? Sobre la marioneta de Yoda hay algo que decir, que es que cuando se empieza el rodaje, esa misma mañana se habían terminado las 2 marionetas de Yoda. O sea, no sin extremis, es minutos antes, ¿no? Y resulta que la marioneta no funcionaba muy bien y aparte la piel era demasiado verde. Entonces nos encontramos con que Yoda, cuando está muriendo, aparece en una semipenumbra para que no se note el color verde que no toca y tenía un problema en la mirada. Y es que se le iba de lado y se le caía uno de los ojos. Sí, Fijaros en el ojo de arriba. Está visco. Está visco. Queda bien. Esto queda muy bien porque se está muriendo. Entonces se le nota la mirada perdida, ¿no? Y desencajada y dices, joder, qué suerte habéis tenido. Cabrones. ¿Cómo habéis sabido conducirlo para que quede bien? Porque hay que saber camuflarlo, ¿eh? El color verde no era el color verde que tocaba. Como estamos en semipenumbra, prácticamente no se nota. Y hay un tono muy amarillo que distorsiona los colores, ¿no? Y encima la mirada... A los 900 años te quedas visco. Ahí está, el estrabismo se hizo canon. Ahí está. Esta raza, después a punto de morir, sufre de estrabismo. Ahí está, es canon en la galaxia. Yo a esto le encuentro un punto de saber hacer. Pepe, yo la figurita que estoy pintando ha quedado mejor que esta, perdona que te diga. Mira, ya que estamos hablando de marionetas, ¿no? Hablemos de Nien Namb, ¿vale? Nien Namb esa es una es el copiloto de Lando, el copiloto de Lando en el Halcón, ¿no? En la batalla contra la Estrella de la Muerte, Lando no va con no va con Han Solo, no va con. Vale, la otra. Hay otra. Hay 2. Vale. Todas. Ya la has fastidiado. ¿Vale? Ese es Nien Namb, ¿no? Pero eso es un disfraz, sí. ¿No? Eso es un disfraz porque había 2 Nien Nambs, ¿no? Uno que era el más marioneta, que lo llevaba Mike Quinn, uno de los marionetistas, ¿no? Este hombre, en la siguiente foto se ve, ¿no? Como está sentado en una silla y tiene los brazos metidos dentro de la marioneta, ¿lo veis? A ver si se puede ampliar un poquito. Vale, sí se ve, ¿vale? Sí se ve. Bueno, pues así no lo hacía. Él estaba tumbado en el suelo, ¿no? Y Nien Namb estaba erguido, ¿no? Entonces tenía que trabajar jornadas de 4 horas con los brazos en alto. Así que decía el director
Richard Marquand, que cuando él decía ¡corten!, se oía que el marionetista hacía ¡yujú! Porque se ve que el hombre lo pasaba muy mal, ¿no? Si él le controla las manos, lo que es el torso, ¿con qué lo sujeta? Pues buena pregunta, no lo sé. Imagino que movería las dos manos. Si te das cuenta, no se No la ha mueve pillado, nunca. Jota, no la ha pillado. No lo ha pillado. Es que en la foto se ve bastante claro con qué lo controla. Que por cierto, si le veis la cara a la marioneta, a los que no Sí. saben dónde está, justo donde es la boca, ahí es donde tenéis que buscar. Eso ya es para expertos. Bueno, ¿ya habéis terminado de decir animaladas o...? La marioneta se le ve con cara de contenta. Sí. Bueno, a ver, Mike Quinn, el marionetista, ¿vale? Lo definió como un teleñeco, ¿vale? Como he dicho, había otra persona, que es Richard Bonehill, ¿vale? Que era el que iba disfrazado. Esta persona tiene un historial en Star Wars, porque creo que es de los que más ha salido. Ha salido de Vietnam, ha salido de Soldado de Asalto, de Soldado de Frío, de Soldado Rebelde, hasta ha hecho de doble de Mark Hamill subido al Downtown. ¿No? Entonces, bueno. esta persona ha salido haciendo un montón de cosas, ¿no? en Star Wars, siempre de secundario, ¿no? Decir con respecto a esta marioneta que habían pensado en hacerle un hermano que se iba a llamar Ten Namb. Nien se parece mucho a Nine, que es 9 en inglés, ¿no? Pues Ten era el hermano, que es 10 en inglés. Vale. Chiste fácil, pero no lo sé, el mayor, pero no. Ese chiste ni Jota, de verdad que no. No, esto es real, ¿vale? Esto es real. Pero ¿qué el nombre no está inspirado para nada en la Valar Nienna, porque No. se parece muchísimo. Creo que ya, pero... ¿Llora mucho ese personaje? No, habla raro, habla muy raro. Hay un momento que se gira y dice o algo por el estilo, ¿no? Pues eso es un lenguaje de verdad, ¿vale? Eso es una lengua nativa de Kenia. Entonces, en Kenia, cuando se estrenó la película, a la gente le gustó mucho porque entendieron lo que decía. No sé lo que dice. Qué fuerte. Pero en Kenia la gente entendió lo que decía, porque ya os digo, una lengua de allí. ¿Y los keniatas pensando, así se piensan que somos? Pues, muy blancos y muy pequeños y con unas orejas muy así, ¿no? Pero bueno, sí. Vale, ¿qué más? Ya hemos pasado a la segunda página. Bien. La defensa radiactiva de la Estrella de la Muerte. Una serie de planos que se descartaron, que era que ante la avalancha de cazas rebeldes contra la Estrella de la Muerte se abrieron unas compuertas radioactivas, ¿no? Y se soltaba material radioactivo al espacio, ¿no? Para frenar los cazas y destruirlos, ¿no? Me hubiera gustado ver esto, ¿no? La frase que había que decir era algo así como: la orden era abrir las compuertas de descarga, ¿no? hasta la frase hasta la generaron, ¿no? Pero nunca se llegó a utilizar, ¿no? Ya veis, una defensa radiactiva. Otra cuestión, R2D2. Richard Marquand decía que el peor actor de la Retorno Jedi era R2D2. R2D2 era un aparato a radiocontrol y nunca terminó de funcionar bien. Yo no sé muy bien, o sea, los tíos que parieron aquí los efectos especiales no fueron muy lucidos, ¿no? Porque vamos, con Yoda la liaron, con R2D2 la liaron, ¿no? Se ve que se aceleraba, se apagaba, chocaba contra las cosas, movía las patas, se movía solo o no se movía cuando se tenía que mover, ¿no? Entonces, ya os digo, el peor actor de la película, el que menos le gustó a Richard Marquand fue R2D2. ¿No había como en ET? ¿No había una persona de baja estatura adentro? Sí, y se les pues, olvidaba cada vez que terminaban las tomas. Y, es cierto que hay un actor acá adentro, vamos a darle de comer. Sí, claro, de hecho habían dos, porque hay una escena en donde tienes ese primer corte, él va pasando por debajo de la cámara, luego haces el giro y ya parece que va avanzando. Ahí se hizo con dos actores, incluso por su momento. Y lo que más comenta precisamente el actor era que sí, oye, se olvidaban que yo estaba ahí adentro, maldita, y que hacía calor del infierno. Mirad, el actor que iba disfrazado de R2D2, pero bueno, el R2D2 que funcionaba no, el otro, ¿no? Se llama Kenny Baker. Este chico iba a hacer del personaje que después hizo Warwick Davis, Wicket, ¿vale? Que es el Ewok que se encuentra con Leia, ¿no?
Entonces, el aspecto iba a ser distinto, porque el traje de Kenny Baker era diferente, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues que este hombre tuvo la mala pata de ponerse enfermo. Entonces, hubo que apartarlo una temporada del rodaje y cogieron a Warwick Davis y lo pusieron. Y dije, pues tú ahora vas a ser Wicket, ¿no? ¿Qué pasó más adelante con el personaje de Kenny Baker? Bueno, pues que el hombre se curó, reapareció, ¿no? Y dijeron, bueno, pues tú ahora vas a ser Paplú, ¿no? Y Paplú es el Ewok que roba la moto deslizadora, haciendo una auténtica locura, ¿no? Se lanza, le empieza a tocar botones y sale volando con la moto deslizadora y salen todos los imperiales detrás, ¿no? Pues ese es Paplú, ¿no? Ese aspecto, el aspecto de Paplú iba a ser el de Wicket, ¿no? Y no sé, el aspecto que tiene Wicket no sé cuál iba a ser, si es que iba a salir, pero fue el momento en el que Warwick Davis dio el salto adelante, ¿no? Porque tiene mucha más presencia en la película Wicket que Paplú. Pero bueno, ya que habéis hablado de quién iba dentro de R2D2, pues era este chico, ¿no? Kenny Baker. Ajá. Baker. Vale, a ver. Hablemos de la barcaza, las escenas de la barcaza, que eso está muy bien. La Ketanna, ¿vale? Al principio del Retorno de Jedi hay un rescate de la princesa Leia, el pozo del Rancor, al final aquello acaban explosiones. Tal. Bueno, esto es muy interesante de contar, ¿no? Esto se rodó en un sitio que se llama Buttercup Bailey. ¿Qué significa Buttercup? Vosotros que sabéis mucho inglés. Sí, es el nombre de una flor que se traduce como botón de oro, o también podría ser un ranúnculo, pero una flor amarilla. Es una flor, ¿no? Algún tipo de flor. Sí, vale, sí. pues Buttercup Bailey se llama esto. Yuma, Estados Unidos, ¿no? Es una zona semidesértica, un paraje protegido, ¿vale? El decorado que se montó allí, que es la gran barcaza de Java, medía 40 metros de ancho, 45 de largo y 20 de alto, ¿eh? Y se sustentaba sobre 130 postes de madera de 8 metros de altura. Imaginaos lo que llegaron a construir allí. Lo rodearon con una valla de 120 por 120 metros para que la gente no se acercara, ¿no? Porque a pesar de que decían que estaban rodando la película esta que comentamos en el anterior programa, Blue Harvest, ¿vale? Aquello ya no se lo creía nadie, ¿no? De hecho, iba tanta gente a ver el rodaje que se pensaron en vender entradas para ganar algo más de dinero. Porque aquello, claro, ya no se lo creía nadie que iba a ser Blue Harvest. Todo el mundo sabía lo que era aquello, ¿no? Vale, la valla que se instaló era de alambre de espina. ¿Cómo lo llaman? Concertina, ¿no? A eso lo llaman ahora. Está algo preparado para que no se acercara a nadie. Con la excusa de que, eso lo hicieron con la excusa de que iba a haber una explosión. Porque la idea era volar la barcaza. De verdad, no se hizo en estudio, ¿no? La explosión que vemos en la película es en estudio, pero los tramoyistas insistieron y presionaron para volar la barcaza porque querían volarla allí y ver lo que pasaba si la volaban. ¿No serían valencianos o algo? No lo sé. Tiene toda la pinta. Ya sabéis que otro le metemos un petardo a cualquier cosa y los petamos. Pero querían Querían volarlo de verdad, ¿no? Vale, la pista de acceso. Para acceder al sitio, al lugar del rodaje, algo aquí, a ver. Para acceder al lugar del rodaje se necesitaba una pista, ¿vale? Una carretera. Y yo me imagino que no se llegó a construir una carretera propiamente dicha, porque aquello sería un paraje protegido o algo así, ¿no? Claro. Imagino. Fijaos la movida, 3 kilómetros de longitud, ¿vale? Desde la autovía I8 hasta el lugar donde se estaba rodando todo aquello. Para el mantenimiento de esa carretera, un camión cisterna de 15.000 litros realizaba 20 viajes diarios en un turno de 12 horas, rociando con agua sin parar la arena para que permaneciera compactada. Qué fuerte. ¿Vale? Yo realmente dije, lo de la carretera no tiene que haber sido por dinero, tiene que haber sido porque no les han dejado fabricar la maldita carretera, porque esto me resulta mucho más caro. Fijaros lo que hizo falta. ¿Vale? Un camión regando todo el día aquello para que, claro, para que hubiera una pista de la que permitiera entrar y salir. ¿Y por qué no volvieron a Túnez a rodar allí al desierto? No sé, les saldría más barato, me imagino. Tuvieron un problema de serpientes. En la zona hay cuatro tipos diferentes de serpientes venenosas, todas ellas de cascabel. Animalitos de esto de bien querer, ¿no? La cascabel de Valle Owen, la de Mojave, la diamante occidental y una que se llama de las praderas, ¿no? Me voy a abstener de decir los nombres en latín, aunque los tengo. ¿Qué es lo que hubo que hacer?
Pues nada, contrataron a 2 tíos, turnos de 24 horas, con perros de presa armados. Y cuando Los veían una perros de serpiente... presa estaban armados. Sí, correcto, un perro de presa armado. El perro de presa ahí con la pizza. Entonces, estaba eso, armado hasta los dientes. Sí. el camión iba por ahí rociando, ¿no? Y los tíos iban con la artillería dando vueltas y matando serpientes cuando aparecían. Qué fuerte. Aquel año vendieron un montón de botas allí en la zona. Allí venderían de todo, me imagino. Bueno, yo sé que les costó mucho trabajo, pero ya sabes lo que dicen. Sarlas con gusto no pica. Por favor. Por favor, señor, llévateme pronto. Oye, está bien, está bien. Sí, vamos, esto de cine. Nunca mejor dicho. Continúo, los Boy Scouts. Antes de empezar a montar nada, contrataron a un grupo de Boy Scouts para que limpiaran el lugar. Porque en Estados Unidos la gente tiene la maldita manía de tirarlo todo en el desierto. ¿Habéis visto los programas estos de empeños en Las Vegas, Rigs Restorations, ¿no? Casi todo lo que utilizan, ¿no? Lo encuentran en el desierto porque está allí tirado. Eso es Nevada, es otro sitio, ¿no? Pero se ve que aquello estaba sucísimo, total, que contrataron una colla de Boy Scouts para que lo limpiaran todo. Una superficie de 120 por 120 metros. Imaginaos el curro que se tendrían que pegar los pobres Boy Scouts. Sacar trastos, bichos, cadáveres, de todo. Lo que fuera, claro, allí se darían cuenta de lo de las serpientes. Pero el detalle, Boy Scouts, gente preparada. Era gratis, mano de obra gratuita. Claro, exacto, es lo más eso es barato. económico. Y al tercer niño muerto ya empezaron a buscar las serpientes. Exacto. Pobres chiquillos. En fin, hablemos del doble ligón. Hay un momento en el que Carrie Fisher está actuando junto con un doble de acción de Mark Hamill, allí, en la barcaza. Tenían la costumbre de que a veces movían secciones del... Desconozco para qué, pero movían secciones de la barcaza de un lugar a otro, ¿no? Y no bajaban a la gente de allí. O sea, los actores estaban encima y los movían con los actores encima, ¿no? ¿Qué pasó? Pues que, claro, para que no se cayera Carrie Fisher, el doble de acción de Mark Hamill, que se llamaba Joe Copeland, le dijeron, oye, agárrala. ¿Vale? Entonces, claro, aquel coge y la agarra esas curvas. Y mientras sí, porque ella iba vestida con el mientras estaba moviendo, va y le suelta. ¿Sabes? He estado coladito por ti desde Star Wars. Entonces, a lo cual Carrie Fisher lo mira y le dice, sí, bueno, pero no te preocupes. Y bueno, en cuanto pudo, cogí y se alejó de él, ¿no? En fin, intento fallido. Sí, un soldado más caído, ¿no? Pero además una encerrona, o sea, te tiene agarrado, no te puedes soltar porque... O sea... Sí, porque te vas a caer. Sí, es que si no te caes, entonces el tío eso, se ve que intentó... eso se lo dirás a todas. Sí, claro. ¿Qué más? Así, las escenas tomando el sol. Bueno, creo que esta foto, no sé si la tenemos, Miguel Ángel. No sé si hemos cometido el error. Creo, la hemos hablado ya otras veces, ¿no? La tenemos en la página web, si queréis entrar, la podéis ver allí. Carrie Fisher quiere tomar el sol, entonces su doble de acción, Tracy Edon, tiene que tomar el sol. Porque si no se ve, la tele es diferente. Están en el desierto. Entonces hay una, y de esto creo que ya hemos hablado, sí. Hay una foto muy, muy famosa que están las dos tomando el sol, ¿no? Bueno, el equipo de rodaje las llamaba las gemelas doble menta, porque doble menta, doble picante, ¿no? A ver, lo de Blue Harvest ya lo hemos comentado. Ah, sí, bueno, un accidente. Sabéis que antes de que la barcaza de Java explote, algunos de los esquifes explotan también. Hay ahí un combate, tal, hay unas explosiones, una serie de historias. ¿No? Bueno, pues en la explosión de uno de los esquifes, Chewbacca estalló en llamas. Y al Lando Calrissian, aquí está la foto. Aquí las veis a las dos, exacto. ¿No? Las gemelas doble menta, ahí la tenéis. Sí. Esta foto es muy famosa. Pues eso, hubo una explosión y Chewbacca estalló en llamas, ¿vale? Y al doble de Lando Calrissian, pues se le quemó el pelo. Jolines. Como Michael Jackson, tú. Fue muy, no, el rodaje aquí fue, yo creo que fue peligrosillo, ¿no? Porque además ya os lo he comentado antes, los dobles de acción y los especialistas, había un pique entre ellos, ¿no? Y habían dos grupos de especialistas, los especialistas que eran estadounidenses y los que eran británicos. Y se picaron entre ellos a ver quién la tenía más larga, ¿vale? Entonces, a ver quién saltaba más, a ver quién se la jugaba más, a ver qué tal. Según Carrie Fisher, todos los días sacaban a alguien en camilla. Todos los putos días. Había heridos todos los días, a ver quién la tenía más larga.
¿vale? A ver, tú desde aquí, pues yo me voy a tirar desde más abajo. Total, que las escenas del Sarlacc se ve que hubo mucha sangre ahí de especialista. Caray. Veréis que en la barcaza hay velas. Unas velas que no tienen ninguna trascendencia, ¿no? A nivel de secuencias ni de nada, simplemente están ahí. Bueno, pues esas velas había que manejarlas, ¿no? Un equipo de 13 marineros al mando de un comodoro. Y el único momento en el que funcionaron las velas fue el último día de rodaje. Yo me pregunto, ¿para qué? Para dar sombra, porque realmente no tienen ningún tipo de trascendencia en lo que pasó, ¿no? En las escenas ni nada de eso. Vale, a ver. Sí, más accidentes. Hubo un día que explotó una máquina de vapor y uno de los técnicos resultó con heridas de quemaduras de primer y segundo grado en pecho y piernas. Esto no iba de broma. Aquí ocurrieron cositas. Las condiciones laborales no tenían que ser muy buenas porque, por ejemplo, los tentáculos del Sarlacc, los de la película original, no los que hay ahora. ¿Vale? Si habéis visto el metraje original, el Sarlacc tiene tentáculos, pero no son como los de ahora, ¿no? Esos tentáculos se controlaban desde dentro del pozo con pértigas. Dentro del pozo había una temperatura espantosa, hacía muchísimo calor y, bueno, algunos de las personas que estaban manejando se echaban a llorar de pura desesperación. Sí. Pero esto de los tentáculos y el pico se le añadió, fue ya para desde... Sí, no, pero sí que hay una pequeña parte móvil. Sí. De hecho, o sea, que se mueve así, ¿no? Hay unos movimientos muy, muy limitados, pero en fin, y creo que a Lando, el tentáculo que cogía a Lando sí que existe, ¿no? Pues todo eso se genera como una pértiga, tío. En lo que dice el 83 es que simplemente era un agujero con dientes, pero para las ediciones especiales del 97 sí se le añadió, sobre todo el pico. El pico y el pico. Los tentáculos sí había, como señalas, no eran tan pronunciados, es decir, no había tanto volumen de tentáculos, pero en original simplemente era un maldito tubo con dientes, vamos a decirlo así, un hueco con dientes. Pues dicen que para el 2027 van a estrenar las películas originales. 2026. Veremos. 26, ¿El año que viene? Creo que el 27. No, el año que viene, ¿no era? ¿Los 50 años? Diciembre bueno. del 26, para vosotros. Ni para uno ni para otro. Ay, señor. Vale. Hablemos ahora de otro monstruo, ¿vale? El Rancor. El Rancor es el monstruo al que se enfrenta Luke, ¿no? Que cae a esa especie de pozo y el Rancor se zampa a un gamorreano, ¿no? Y al final lucha con Luke y le vence y tal, ¿no? El Rancor inicialmente iba a ser un tío disfrazado. Miguel Ángel, por favor, fotito. Jolín, eso... iba a ser un tipo disfrazado. Es un downgrade importante, ¿no? Ahora veréis. No, se desechó porque no daba la sensación de peso, ¿no? En parte de postproducción y efectos se empleó. Esto es, aquí lo tenéis. ¿Vale? Este es el Rancor. Versión 1.0. ¿Vale? Claro, no daba la sensación de tener 5 metros de altura. Entonces tuvo que desechar y utilizar otra cosa, ¿no? La base de sonidos del Rancor, esto es muy bueno, fue el perro salchicha del vecino de uno de los montadores de audio. ¿El perro salchicha? Tendría que ser el típico perro tocapelotas, porque hace unos ruidos bastante impresionantes. Dios mío, esa bestia salvaje. Y un perro de esos que se mueve así. Sí. El Rancor resulta que tiene nombre. Se llama Batisa. ¿Cómo? Batisa se llama el Rancor. Se lo regala Bib Fortuna por uno de sus cumpleaños a Jabba. Bib Fortuna es uno de los personajes que más recorrido tiene en la saga, ¿no? Miguel Ángel, y que más engordó en las mismas sagas. Sí que engorda. Sí. Sobrepeso. Se hizo canon el sobrepeso. Vamos a ver, vamos a verlo por ahí. Voy a intentarlo. Es algo muy de los Twi'lek, ¿eh? Cuando cogen poder, cogen también peso. No sé por qué. Digamos que evoca alegoría a los romanos, ¿no? Que estos emperadores pues sí. Puede ser. Eso es el episodio 1. En el episodio 1 lo vemos, ¿no? Ya, mira, ahí todavía no ahí está cotizando. ¿no? Sin cotizar semanas todavía, ¿no? Ahí está. Si pasas a la siguiente foto, a ver si estamos atinados. Ahí está. Esa es la última aparición. El libro de Boba Fett, ¿no? que está con el sobrepeso, que dice... Estaba a mitad de convertirse en un hat.
Vale. Exacto, estaba un poco hinchado. No, Y- yo creo que era alergia. Y hay una tercera foto en la que está en el metraje del retorno. Ahí está. ¿Vale? Entonces es un personaje con bastante recorrido, ¿no? Pues este del Leku, ¿no? No es un tentáculo ni una cola, es un Leku. Son los Alrededor del cuello, ¿no? Mm. Pues es Big Fortuna. Entonces Se lo no, regaló. no le guardaba rancor. Ay, Dios santo. Estamos... que la gente se va a ir, tío. Estoy Wow. orgulloso de ti. Esto es lo que valoriza este... Wow, wow. Vale. ¿Qué más? Más anécdotas. Vader arroja al emperador por el pozo. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos esta escena? Muy fácil. Cogemos al emperador, ¿no? A Ian McCormick, lo colgamos de unos cables que se borran después en postproducción de forma mágica y el doble lo coge, lo levanta, ¿no? Y hace como que lo tira, ¿no? Pues se tiraron 2 días intentándolo. El especialista Bob Anderson era incapaz de hacerlo, ¿no? Y era muy frustrante y una de las veces no podía moverlo, suelta a Ian McCormick, que se queda dando vueltas en el aire. El hombre allí dice, la productora dice que estuvieron 2 días intentándolo. Ian McCormick dice que no fueron 2 días, que fueron 3. ¿no? Pero ¿qué problema? O sea, levantas a un tío y lo tiras. Pues y además, no podían. Sujeto por cables, que tampoco lo tienes que levantar a peso. Pues no les quedaría bien, no quedaría natural, no lo que fuera. Le tenía mucho respeto al hombre. Hay que hacerlo muy bien. En fin, que David Prowse, que era el actor principal de Darth Vader, dijo, a ver, sujétame el cubata. Y hizo él la escena y le salió la primera. Es que él era levantador de pesas. Sí, él era culturista. Y además medía 2 metros, igual es más fácil para una persona más alta. Y le tenía coraje al emperador. Sí, ahí está. Básicamente era un... ahí está. Bueno, hablemos de pasta, ¿vale? El contrato de distribución y de producción entre Lucasfilm y Fox se negoció durante 2 años. 2. ¿Vale? Se llegó a un acuerdo el 4 de diciembre del 81. El acuerdo tenía 224 páginas. ¿Vale? Aquello se ve que fue muy, muy a cara de perro, ¿no? Y toda en letra menuda. Con razón ahora, se demoraron 2 años en leer esa. Ahora vamos a ver las condiciones de la Fox, que colaron. Lo que coló de la Fox, ahora veréis. En virtud de este acuerdo, Lucasfilm pedía prestados a la Fox $20 millones, ¿no? Y además Fox, pues nada, toda su infraestructura de distribución y de, en fin, tienes que pasar por ellos para que tu película esté en el cine al final, ¿no? Bueno, te prestan $20 millones. Hay que decir que el Banco de Boston fue el otro que prestó dinero, ¿no? Y prestó 22,6. Aquello dio lugar a una situación curiosa porque de vez en cuando en el rodaje aparecía, por ejemplo, una señora con un abrigo de pieles y todo el mundo decía, ¿usted qué hace aquí? Dice, yo vengo del Banco de Boston. Iban los del Banco de Boston a ver el rodaje. Que, claro, me estás dando más de la mitad de la pasta. ¿no? Sí. Bueno, condiciones. Eso me pasaba a mí cuando iba al fútbol. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, ¿y qué iba gente del Banco de Boston ahí? ¿o? No, yo estaba trabajando en el Mestalla y muchas veces en una de las... con abrigo? Ah. No. Yo estaba en la puerta trabajando, entonces el que venía se acercaba, sacaba así, decía, policía secreta. Yeah. Quería entrar. Claro, entraba él, entraba su hijo, su mujer y la madre que lo parió. ¿Que también eran policía secreta? Se ve que sí. Se ve que sí. Acudían a los partidos específicos, claro. No, esto es curioso porque además cuando lees la documentación se ve lo comentaban, que están aquí los del Banco de Boston, tal, ¿no? Y aparecía gente ahí enchaquetada, superpuesta, iban a ver el rodaje, ¿no? Ya que lo estaban pagando, pues por lo menos lo veían. Yo he estado en el rodaje de... Yo he estado, exactamente, he estado en el rodaje de... Revisando su inversión. Revisando su inversión. Reembolso del dinero a partir de los ingresos de la película. No de los beneficios, de los ingresos. Tú empiezas a ganar dinero, empiezas a devolverme el dinero. Vale. Luego no estás ganando. Primero devuelve el dinero y luego ya, si acaso, ganas. Y no he terminado. Sobre los beneficios, el 30% hasta los primeros 35 millones. El 35%
hasta los 70 millones de beneficio, ¿eh? Y el 40% hasta los 105 millones. Fijaros qué condiciones, ¿eh? Esto ya lo pudieron pelear, ya no me quiero ni imaginar cómo tenía que ser esto al principio de las negociaciones. ¿El porcentaje sube conforme la cifra sube? Claro, o sea, hasta los 35 millones se llevan el 30% de los beneficios. Si tú subes de los 35 millones, se llevan el 30% hasta los 35 y el 35 entre los 35 y los 70. Conforme tú ganas más dinero, ellos ganan más dinero. Claro, que es la manera de asegurar pero no te cambian, ¿no?, el 30 por 35, quiero decir. No, claro, a partir de esa franja cambia. Son como escalones. Sí. Pero fijaos qué condiciones de mierda. Claro, asegurar que si iban a ser un éxito, pues ganemos todos, ¿no? Porque si voy a hacer una inversión, se va a tener obviamente redituable y pues si vas ganando y es grande la taquilla, pues también quiero un fuerte pedazo de esa torta, por ende puedo incrementar de acuerdo a cada... Además ya tenían 2 proyecciones anteriores, esta es la tercera parte, sabía sí, que iba a se ve que iban ya a lo que iban a pescar, ¿no? Y luego en esa época estaban sacando ya en VHS y todo eso, ¿no? Sí, ahora hablamos de eso. De hecho, por eso Pepe hace el merchandising y demás. Queda por fuera, pero supongo que también ahí echarían mano, porque esto habla netamente de los ingresos de taquilla, ¿no? Esto netamente es lo que compraron. Fox se metió, yo creo que el tema del merchandising se los camotearon, consiguieron escamoteárselo, ¿no? Fox se metió en poder emitir la saga por televisión a partir del año 84 y lanzar la primera película de Star Wars, edición Fox, en VHS después de abril del 82 y El Imperio contraataca después de octubre de ese mismo año. Aquí las tenéis. ¿Vale? Full pantalla. Sí, pero eso es esa... ¿Vale? Eso está en español. Sí, bueno, esa pero no es la que sacó la Fox pero, dale, en Pepe, inglés. Pero estas son, ¿vale? Estas son... Dale. ¿Vale? Estas son. La verdad es que la película en sí no tiene gran cosa. Sí, sí, la caja. La cajita, pues sí, tiene alguna cosa, ¿no? Pero esto fue parte del contrato, ¿no? Porque si os dais cuenta, hay ediciones en VHS a montones de Lucasfilm, ¿no? Y aparte están estas de la Fox, que yo estas me las encontré de casualidad y dije, uy, qué cosa más extraña. Pues bueno, esto, ¿vale? Esto viene de ahí, de ese acuerdo, ¿no? que se negoció, de esas 220 y tantas páginas. En fin, que Fox ganó dinero a expuertas, ¿no? Y imagino que por esto a Lucas no le gustaban las productoras ni un pelo, ¿no? Porque ya veis el nivel de vampirización, ¿no? El nivel de... ¿Qué es lo que hacen las pulgas? Las pulgas son... parásitos. Hematófagas. El nivel de parasitación a que se ha llegado, ¿no? En fin. Carroñeros que llaman. Bueno, es propio también, ¿no? Ganar a costa de... Carroñero es si se llevan lo que sobra de la película cuando ha muerto. No. Esto directamente se la comían viva. Sí, se la comían viva. Corrijo, es verdad. Vale. Totalmente. Ahora cambiamos de pasta a otra localización, ¿vale? El búnker de Endor, que esto también tiene... Ya sabéis qué escena es, ¿no? Están luchando contra el Imperio, atacan los Ewoks, Chewbacca toma al asalto un andador, ¿no? Bueno, esto se rodó en un bosque de secuoyas cerca de Crescent City, en California. Querían hacerlo en un parque nacional de secuoyas, pero no les dejaron porque iban a utilizar explosivos. Entonces, las secuoyas están muy miraditas, ¿no? Allí en Estados Unidos. Se asustan. Sí, hombre. Y mejor no volamos ninguna, ¿no? Se pagaron $5,000 de la época a la compañía Miller Relim Redwood, ¿vale? Que era la dueña del terreno. Y esta compañía donó los $5,000 a varias piscifactorías de la zona. Esto me resultó muy curioso. En fin, no debía ser tampoco mucho dinero. El caminante que asalta a Chewbacca, ahora lo conocemos como ATST, vehículo de asalto de exploración, no sé qué. Bueno, pues hasta en los documentos oficiales, ¿no?, internos se los llamó caminantes pollo. Entonces, Chewbacca ataca caminante pollo. Y el nombre original era Caminante Pollo, no ATST ni puñetas por el estilo. Casquillos de blaster. A Harrison Ford le da porque su pistola tiene que disparar de verdad. Porque si no, no es lo mismo.
Caprichitos de las estrellas. Entonces, le tienen que fabricar una pistola de fogueo. ¿Qué problema tiene la pistola de fogueo? El casquillo. Entonces, Harrison Ford disparaba y hay un casquillo que salía disparado. Si os dais cuenta en esas secuencias, ¿no? Cuando Harrison Ford dispara, o se ve que dispara y no se ve la pistola, o rápidamente mueven la cámara. Tenemos un par de fotos, lo que pasa es que están en Discord, Miguel Ángel, no sé si las tendrás por ahí. Sí. Que las localizó Enrique, a quien de aquí le doy las gracias, ¿no? Enrique Pitars, el defensor a ultranza de este que dijo que no se había sentido muy realizado, de John Williams. Vale. Observarlos. Pon la otra que hay, por favor, antes que esta. Mira, antes de disparar, ¿vale? Y ahora la otra. Fijaros arriba a la izquierda donde está el fogonazo. ¿Veis que hay como una línea? Sí. Eso es la trayectoria del casquillo. Eso es la trayectoria del casquillo. ¿Vale? Entonces, se nota en esta secuencia. Enrique se le ocurrió bastante, ¿vale? Y al final, bueno, pues el casquillo va a parar detrás de la tela y no se ve. Pero es el único punto en el que se nota la manita, ¿no? Que tenía, la manita relaja. que tenía este señor, ¿no? Que como ya era la estrella, pues bueno, tendrá que ser lo que él diga. Para la batalla en el buque de Endor, en el búnker de Endor, se empleó 40 Ewoks que fueron de la gente menuda, de la que ya hablamos y de sus hazañas, ¿no? en los episodios anteriores. Gente entrañable. 130 imperiales y rebeldes que fueron gente desempleada de la zona, ¿no? Aquí tenemos una foto. Hay una cuestión interesante en esta foto, que es que esta especie de anciano de barba blanca que aparece aquí al principio. ¿Perdona? ¿Qué? ¿Anciano por tener la barba blanca? Anciano, No, pues, sí. Incluso la barba gris yo creo que también es de anciano. ¿Yo te puedo hacer una pregunta al respecto de esta foto? Dime. ¿Por qué en esta foto el de la izquierda se parece a Hitler? Es una sombra, fíjate. Es la sombra. Vale. Me había equivocado de programa. Vale, este personaje tiene este nombre, ¿vale? Nick Sant. Ha saltado un poco a la palestra porque el señor Dave Filoni le dio por decir que a lo mejor este era el Capitán Rex, que sale en Rebels y que sale en La Remesa Mala. Es un clon que se hace mayor, ¿no? Y entonces lleva una barba blanca y se parece sospechosamente a este hombre. Entonces ha saltado un poco a la palestra porque a lo mejor lo cambian y a este tal Nick Sant se lo borran de un plumazo y resulta que es el Capitán Rex, soldado clon que lleva luchando pues desde tiempos de Anakin Skywalker como Anakin Skywalker. Tienen el crecimiento acelerado, pero luego no se mueren. El envejecimiento acelerado también, pero el señor Filoni se le ocurrió decirlo y ya ha creado tendencia. Bueno, pues ala, ya está. Vale, el lugar donde el búnker este de Endor era un terreno de ¿cómo se llama esto? Avistamientos Bigfoot. No, ¿vale? No, por favor. Entonces, tendría que ser hostia, se cagaría alguno cuando vio. Pero si había Ewoks sería Littlefoot. No, pero estaba hay Chewbacca. gente disfrazada de Chewbacca. Se prohibió a nadie disfrazado de Chewbacca caminar solo por si era cazado. Esto no es coña. Esto ocurrió de verdad, ¿eh? No podían salir solos por si acaso los cazaban. Hostia, qué bueno. Vale. Y por último, un cameo. Sabéis que Chewbacca toma, como ya hemos dicho, el asalto el andador y empieza a tirar oficiales imperiales por encima. Bueno, pues uno de ellos es el director, Richard Manquan. Lo cogen y lo tiran. Ya con respecto a esto, simplemente sabéis que Chewbacca lanza un grito que es el grito de Tarzán, ¿no? Vale, esto en realidad no se hizo así. Esto fue una broma de los montadores, que a George Lucas le gustó tanto que la mantuvieron al final en la película. En el momento que montaron la secuencia, pues los montadores, muy cachondos ellos, le pusieron el grito de Tarzán a Chewbacca y Lucas dijo, me gusta, se va a quedar. Y por eso Chewbacca da el alarido ese, ¿no? Tipo Johnny Weissmuller. Eso solo en el tercero, o sea, hasta el tercero no da ese grito, ¿quieres decir? ¿Qué? ¿Ese grito que le asociamos? No, pero no es el grito que le asociamos. El grito de Tarzán. Cuando hay un momento que Chewbacca coge una liana y se tira y hace el grito de Tarzán. Ah, vale. Pues eso no estaba pensado, fue una broma a posteriori, ¿no? Sí, el tradicional es el Wilhelm, ¿no? Es que se llama Wilhelm. ¿Qué, perdón? El grito Wilhelm. ¡Ah! El que hemos escuchado en toda... Grito típico, sí. Wilhelm. ¿Qué más? Hubo un pequeño conflicto con Star Trek.
como no. Oh. ¿Cuándo no? ¿Cuándo? Sabéis, exactamente, cuando no. Ya había habido ciertos roces, ¿no? Porque Industrial Light and Magic había trabajado en los efectos especiales del efecto Génesis en Star Trek. Y ya hablamos que a Mark Hamill no le había gustado y que, bueno, George Lucas dijo que esto es un negocio niño y que aquí, bueno, tú a callar y a lo tuyo, ¿no? Pues resulta que la película que se llamó La ira de Khan se iba a llamar La venganza de Khan. Hubo una protesta de Lucasfilm y obligaron a cambiar el nombre de la película, ¿vale? Para que no se llamara La venganza de Khan, ¿no? Porque iba a ser la venganza del Jedi, ¿no? El 4 de junio del 82 se estrenó La ira de Khan y el 25 de mayo del 83, posteriormente, El retorno del Jedi. Al final ninguna de las dos fue La venganza, ¿no? Ninguna fue venganza. Pero ahí hubo un intercambio de puñetazos, ¿no? De pareceres, exactamente. Pepe, ¿te parece que continuemos con el siguiente, el 14, y lo dejamos ahí? ¿Te parece? El 14 a mitad. ¿Qué hora es? Pues llevamos hora y media. Pero si no hemos dicho nada, vale, va. Es que o lo hacemos completo o... No. Vale, hablamos de esto y ya está. Bueno, uno o dos puntos más, los que prefieras. Hasta el punto 15, ¿vale? Estamos en el que yo he llamado 14, vale. Las filtraciones de David Prowse, ¿no? Ya comentamos en el anterior programa que David Prowse, alias actor principal de Darth Vader, ¿no? Ya dijimos los actores que eran. Si queréis saber cuántas personas hicieron de Darth Vader, ved el programa anterior, el del Retorno del Jedi parte 2, porque ahí explicamos exactamente los 6 Darth Vader que hubo. Bueno, pues David Prowse, que era el principal, se suponía, lo llevaba muy mal, se llevaba muy mal con la productora. ¿Por qué? Porque eran muy bocazas. Tendía a abrir la boca y a decir cosas que no tenían que decir, ¿no? Entonces, aquí en el caso del Retorno del Jedi, la lió 2 veces, ¿no? La primera fue en la Unicon de Kansas City. No sé lo que es la Unicon, imagino que tendrá que ver con ciencia ficción, con cómics, con todo ese tipo de cosas, ¿no? Una Comic Con de estas que hay por ahí, ¿no? Como la que hay en Valencia, como la que hay en todas partes. La que hay en San Diego, en fin, la que ha habido en Málaga y todo eso, ¿no? 11 de mayo del 82, pues este hombre va a la Unicon y va y menciona a los Ewoks, que eran un secreto, ¿no? Entonces, el equipo legal de Lucasfilm analiza el incidente y llegan a la conclusión de que ha sido incumplimiento de contrato y es merecedor de despido. Sin embargo, se decidió no hacerlo. Pero lo podían haber despedido, como se suele decir aquí, con una mano delante y una detrás. Yo no sé este hombre lo que llevaba rodado o lo que no llevaba rodado ya de la película, pero se lo podían haber quitado de encima definitivamente, ¿no? Y no lo hicieron. Y la segunda que la lió fue el día antes del estreno en Reino Unido. Este hombre se va a una entrevista con el Daily Mail y en la entrevista, según el entrevistador, ¿vale?, revela que Darth Vader se quita la máscara y muere. Claro, se montó un follón. Se queda tan a gusto que no veas. Se montó un follón tremendo. Luego David Prowse dijo que el periodista había puesto palabras en su boca que él no había dicho. Claro, o sea, qué casualidad. Acertó. Qué casualidad, ¿no? Casualmente sí. Esto, vamos a ver. No, pero esto igual tiene que ver, esto puede ser algún tipo de venganza, porque ya vimos que, por ejemplo, a David Prowse se le ocultó la última escena de la película, ¿no? Que hubo un Darth Vader secretísimo que iba a hacer la última escena con Luke, ¿no? El que se quita la máscara, y a él nadie le dijo nada, y él cuando fue a hablar con producción le mintieron a la cara y le dijeron, no, hombre, no, eso no va a ocurrir, ¿no? Y ocurrió. Y el productor, creo que se llama Kadanchian o algo así, en la documentación que yo hice, dice que no recuerda muy bien, ¿no? ¿Cuál fue la...? Le metiste la cara, tío. Le dijiste una mentira en la cara. Entonces, eso uno se lo guarda, lo interioriza, lo sigue interiorizando, y porque a mí no me han llamado para hacer esa última cena. Ahí sí que hay rancor. Entonces, hay rancor. Sí, ahí hay bastante. Aquí hay rancor, ¿no? Pero rancor a tope. Vale, y el último punto, va. El 15. Finalización del rodaje. Curioso esto, ¿eh? Star Wars, la primera, episodio 4, se rodó en 84 días. El Imperio contraataca, 144 días. Esa película se fue de madre en presupuesto y en plazo. Cuando hable de ella, que voy a hablar de ella,
Cuando acabe con el retorno empezaré con el Imperio. Ya hablaremos qué fue lo que pasó, pero fue bastante gordo lo que ocurrió allí, ¿no? Y luego el retorno de Jedi se fue a 88 días. Fijémonos que aquí la anomalía es el Imperio contraataca, que casi ha duplicado los días de rodaje. Vamos. Casi medio año. Se rodaron 127 minutos y 1 segundo. Cuando George Lucas ve lo que se ha rodado, se echa las manos a la cabeza. Problemas de ritmo, de énfasis, de cadencia. Está decepcionado. No había IA en aquella época. Se ve que no. De hecho, pensó seriamente en despedir a Richard Marquand. Ya lo había, o sea, el hombre ya había hecho su trabajo, pero pensó en despedirlo. ¿Y qué sentido tiene despedirlo una vez ya se ha hecho toda la película? Pues que no accediera al sistema de reparto de beneficios. Sí, de hecho pagaría penalización. Claro, le pagan lo que le has contratado, pero no beneficios. Lucas había instaurado un sistema de reparto de beneficios que hacía que la gente trabajara todos los días de la semana, incluido domingos, las horas que hiciera falta, y se mataran a currar porque iban a llevarse parte del pastel. De hecho, es una cosa totalmente diferente cesar un contrato a despedirte dentro de una producción. Si te despides hay un motivo extremo y tienes incluso que pagar cláusulas. Por eso es que se nos extraña un poquito que aquel boca floja no llegase más bien a cobrar la nómina, como el solo hecho de filtrar información ya te implica una demanda generosa, y por generosa la pongo en mayúscula, negrita, 140 Arial, generosa. Vale, pues al final no lo despidieron, pero lo dejaron sin reparto de beneficios. Ahí está. Al director. Lo cual, pues tuvo que ser bastante... tuvo que darle una alegría inmensa. Vaya. En palabras de George Lucas, sobrevives a aquel montaje y empiezas a arreglarlo. Yo creo que esto lo dice todo, ¿no? Vaya mierda, chaval. ¿Qué? Te digo una cosa, George Lucas no estaba por allí cuando, no todos los rodajes, pero, o sea, estaría, ¿no? Estaría el director, a ver, el director es el director. Sí. No estás sí, viendo todo lo que ruedan todos los días. No, claro, no ves todo, pero ves las cosas que ruedan, o sea, estaba más o menos pendiente. La sorpresa no podía ser tanta. Pues lo fue. Algo tendría que intuir, vale. Lo fue. Hombre, a lo mejor se imaginaba que aquello iba a ser flojo, ¿vale? Pero... Sí, faltaría ver hasta qué punto también el montaje tiene algo que ver en ese punto, lo que tenga en el primer corte, o encontrar temas de corrección. Es muy propio también de George Lucas, desde el primer episodio de esta saga, empieza a hacer correcciones y que luego empieza a evolucionar en ese sentido. Claro que hay un plan de grabación, claro que... delegas dentro de un director para que tenga ese cumplimiento dentro del plan de grabación, pero eso no implica que las tomas sean las acertadas o lo que incluso, supongo que también para ese punto ya existía y se utilizaba muchísimo con este proyecto, los storyboards se ajusten a lo que realmente estaba buscando, o que en el montaje mismo también del mismo sentido, porque una cosa es, vamos a ser claros, imaginarla, grabarla, y otra cosa es verla montada, y si en el montaje no te da esos, o te da más bien esos problemas de ritmo, de desaceleración, de la narrativa que se estanca, pues es donde ouch. De hecho, parte de la edición es lo que arregla, por ejemplo, ese corte de mano en la cantina, ¿no? Porque como estaba montado originalmente, no daba esa sensación y tampoco daba ese movimiento de acción dentro de lo que es la cinemática, y luego con una reestructuración del mismo montaje cambia muchísimo lo que significa ese corte que ya conocemos, el corte de mano en la cantina. No es esta película, pero sí entiendo lo que quieres decir. A lo que me refiero es eso, que simplemente con poder tener las mismas escenas grabadas, pero en diferente montaje, le puedes cambiar el sentido mismo a lo que quieres contar en una sola escena. También había algo que hacía perder mucha fuerza a la película, y es que las escenas de efectos especiales de batallas navales eran batallas de cazas de la Segunda Guerra Mundial directamente puesta ahí, en plan de aquí va una batalla. ¿Vale? Entonces, imagino que eso hacía perder bastante fuelle a la película. Sí, ¿cómo va a ser? Así. Sí. Okay, imaginaos que están empiezan a aparecer ahí naves y de repente se ve al almirante Akbar, es una trampa. Porque es un poco discordante. Sí, ¿no? Ciencia ficción, ahí está. ¿Cómo va a ser? Algo así. Sí. Okay. Sí. Y nada, los 15 primeros puntos, Miguel Ángel. Tenemos que hacer un cuarto programa. Sí, es que si ¿Cuántos tenían planeados? ¿Cuántos tenías listos, Pepe? ¿De qué? Pues estamos en la mitad. El total. ¿30? Sí, 30. Pero claro, es que, claro, es que con la primera frase.
con la las primera frase habéis frases. estado 25 minutos. Claro, hemos glosado una frase media hora, entonces la siguiente frase. Oye, que me parece muy bien, ¿eh? Que se comenten las cosas y Sí, que, oye, sí, 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 y lo que sí, tenga que sí, ser, sí, ¿no? sí. Pues eso, haremos un cuarto y el que he comentado de las aportaciones de la gente, pues será un quinto. Con lo cual nos iremos a 7 horas de Retorno al Jedi. Recordar, Y ya está. sí, sí. Recordar que la semana que viene también tenemos otro programita muy interesante sobre cómo ha ido o cómo va a ser, Serafo, el 2026, que al final... ¿Es conmigo? Sí. Con vos. Es que ya te conocemos y sabemos que Claro, preparas sabes, te vas a unos sacar ahí... tanto resúmenes del año como proyecciones del año siguiente. Sí, yo se lo comenté y se lo consulté también a Migue Sí. por interno. Creo que nos centraremos más bien en recomendar, ¿no? Esperar que se viene para el 2016, se un poquito, viene? 26, perdón, es más enriquecedor. Y Sí. preparados porque pues vamos a estar revisando los recomendados para el 2026, tratar de hacer un recorrido con las producciones en todos los aspectos, en cine, en animación, en series. También vamos a meternos con un poquito de libros para hablar un poquito de todo lo que se venga también para el 2026, ahí para que ustedes se vayan programando. Muy bien. Pues muy contento, chicos, de teneros por aquí, de haber hecho este programita que me ha encantado, he aprendido mucho, me ha hecho muchas gracias, sobre todo lo del perro salchicha de Rancor, eso es buenísimo. Perro Rancor. Uy, pues el tema de los sonidos da mucho, ya veréis ya. Hablaremos de la abuela Vodka, que es una historia digna de escucharse. A mí la historia que más me interesa y más me gusta y creo que le pongamos mucho énfasis y cariño es la del niño. Pero sí, ya la hemos contado como 3 veces, tío, ya sabéis esa historia. Pero ese nunca Vale. Pero le gusta. Pero a ella le gusta. Y ahora, como a mí, me gusta mucho también el Off the Record, así que los que estáis pagando, vamos a pasar ahora mismo al Off the Record. Vamos a enseñar un par de fotos, sobre todo una especial que me ha pasado Enrique. Pero con ropa. Pues mira, Enrique ha pasado Digo, fotos con ropa. Con aspirantes de Leia. He dicho que hará en el Off the Record. ¿Cómo que aspirantes de Leia? A ver. Ah, no, al Off the Record. Con ropa y sobrios. Ahí. A ver, yo ya voy preparado, yo solo llevo la parte de arriba, siempre os lo digo, nunca me creéis, pero algún día lo demostraré. Por el amor de Dios, no te levantes. No, a no ser que paguen. Nunca gratis, ok. Nunca gratis, chicos. Pasamos a Off the Record, de verdad. Muchas gracias, chicos. Vamos a seguir con estas risas. Gracias, Serafo. Gracias, Jota. Tío Dani, por supuesto. Gracias, Pepe. Vale, hasta el próximo. No os vayáis. Hasta ahora. Chao. Vaya tela.